Hola a todos, soy Gerson Lázaro de la Universidad Francisco de Paula Santander, el programa de Ingeniería de Sistemas, y hoy vamos a explicar el ejercicio C de la actividad 1 de la red de programación competitiva. Entonces, en este ejercicio teníamos una figura, la cual está compuesta por triángulos equiláteros. Esta figura representa una joya formada por piedras. Cada uno de los pequeños triángulos es una piedra. Y lo que nos están preguntando es, ¿cuántos triángulos conforman la figura finalmente? Este ejercicio tiene muchas maneras de resolverlo. La que nosotros hemos aplicado será la que expliquemos en el presente video. Entonces, hay que tener en cuenta algunas condiciones que el ejercicio nos plantea. En primer lugar, que los cortes siempre se van a hacer junto a los bordes del triángulo. Es decir, nunca vamos a cortar un triángulo por la mitad ni vamos a dejar un triángulo incompleto. Siempre la figura estará formada por triángulos enteros. En segundo lugar, que la joya consiste de una sola pieza. Nunca tendremos dos piezas separadas dentro de la misma joya. Y por último, esta joya no va a contener ningún agujero. Siempre va a ser una figura compacta como la podemos ver en la figura del ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta que está formada por triángulos equiláteros. ¿Qué significa esto? Que sus tres lados van a tener la misma medida. Por lo tanto, para simplificar, digamos que la medida va a ser de 1 centímetro, una unidad. Si tenemos que el lado es una unidad, vamos a tener que su altura es raíz de 3 medios. Esto se puede verificar por teorema de Pitágoras, aunque pues por ser demasiado simple no lo vamos a abordar en este problema. Si tenemos que la altura es raíz de 3 medios, podemos calcular también su área. Y el área va a ser 1 por raíz de 3 medios sobre 2, y finalmente el área va a ser raíz de 3 sobre 4. Entonces, cuando ya calculamos el área de uno de los triángulos, es más fácil llegar a la solución del ejercicio. ¿Por qué? Porque si podemos calcular cuál es el área de la figura entera, podemos dividirlo en el área del triángulo. Esa va a ser la respuesta del número de triángulos que tenemos en el video, en este problema. Entonces, es justo lo que vemos aquí. Número de triángulos va a ser igual al área de la figura dividido en el área de uno solo de los triángulos. Además, ¿cómo nos van a indicar los cortes? Las entradas, ¿de qué manera van a venir dadas? Tenemos que nos pueden dar entradas de tipo A, B o C. En el enunciado vienen explicadas como X, Y, Z. Sin embargo, hemos cambiado el nombre de las letras para no confundirlas con el X y el Y del plano cartesiano. Entonces, tenemos que la A corresponde a la X, la B corresponde a Y y C corresponde a Z. Cuando nos den un movimiento de tipo A, significa que se va a hacer un corte horizontal. Un movimiento de tipo B es un corte diagonal y un movimiento de tipo C es un corte diagonal invertido. Entonces, si arrancamos en el punto 0, 0, cuando nos den un corte de tipo A, simplemente moveremos una unidad hacia la derecha. Esto no tiene ninguna dificultad. Entonces, tenemos un movimiento en el eje X, mientras en el eje Y no vamos a tener ningún movimiento. Cuando nos den movimientos de tipo B, esto puede ser un poco más difícil. ¿Por qué? Porque no estamos en un punto exacto del plano. Entonces, si analizamos bien el gráfico, podemos ver que el movimiento de tipo B, en su coordenada en X, va a terminar justo a la mitad del movimiento de tipo A. Por lo tanto, va a ser de 0.5. Del mismo modo, la altura, es decir, su coordenada en el eje Y, va a ser de una altura del triángulo, que como habíamos dicho previamente, es raíz de 3 medios. Teniendo este tipo de movimiento para los movimientos B, el movimiento en el eje C va a ser similar al del eje B, simplemente que en vez de ser 0,5 en X, va a ser menos 0,5. En el eje Y va a ser igual a una altura. Cuando nos den un movimiento negativo, simplemente vamos a ejecutar el movimiento al contrario, es decir, en vez de sumar, vamos a restar el valor que previamente habíamos calculado. Entonces, aquí el ejemplo tal cual lo teníamos planteado. Arrancamos en el punto 0, 0. Ese va a ser nuestro punto de partida. Primero nos dijeron que había un movimiento de tipo B menos 3. Es decir, se va a hacer 3 veces negativamente, hacia atrás. Por lo tanto, tenemos que en X va a acabar en menos 1.5 y en Y va a acabar en menos 3H. Para el segundo movimiento acabaríamos en menos 2.5 y en Y acabaríamos en menos H. Hasta aquí pues vamos a seguir repitiendo este proceso por cada uno de los puntos. En el video tenemos grabados los primeros puntos. Eso mismo se va a hacer hasta el final, hasta que la figura encuentre el punto inicial, y en ese momento habremos completado el polígono. Una vez que lo tenemos, necesitamos hallar el área. Ya sabíamos el área del triángulo previamente, ahora nos falta el área de la figura completa. Para hallar el área de un polígono que ya lo tenemos representado en el plano cartesiano, podemos utilizar la fórmula de Gauss, el área de Gauss. Entonces, para esto tenemos que el área es igual a 1/2 de la matriz de puntos. Ya nosotros previamente habíamos calculado los puntos, como lo veíamos acá, y los podemos guardar en una matriz linealmente. Cada uno de esos puntos va a ser x1, y1, x2, y2, un par de puntos en el eje x y en el eje y.
tenemos que escribir todos los puntos hasta el xn,yn y repetir el punto x1, y1. ¿Por qué lo repetimos? Simplemente porque un polígono debe estar cerrado. Si no lo repitiéramos al final, nunca estaríamos cerrando la figura. Entonces, ¿cómo resolvemos esta fórmula? En realidad, aunque pueda parecer difícil, es bastante sencillo. Primero vamos a resolver la matriz. Entonces vamos a hacer multiplicaciones en diagonal. El x1 lo vamos a multiplicar por y2, x2 por y3, x3 por y4, así con todas las diagonales hasta el final de la matriz. Y eso todos estos valores los sumamos y los guardamos en una variable. Lo mismo lo vamos a hacer con las diagonales inversas, es decir, y1 por x2, y2 por x3, y3 por x4 y así sucesivamente. Y eso lo vamos a guardar en otra variable. Aquí hemos guardado lo primero como d, lo segundo como e. Todo eso se van a sumar esos valores y finalmente tenemos que la respuesta va a ser 1/2 de d menos e en unidades cuadradas. Esta fórmula sirve para cualquier polígono no regular o incluso regular dentro del plano cartesiano. Cuando ya calculamos el área, esto era la parte más difícil del ejercicio, pues simplemente vamos a dividirlo en el área del triángulo que ya la conocíamos y ahí tendremos el número de triángulos que nos pedía el ejercicio. Ahora bien, un tip importante. Como hemos visto, estamos trabajando con la altura del triángulo como raíz de 3/2 y esto puede ser un poco complicado de manejar, es un número con bastantes decimales, tanto si lo manejo a papel como si lo estoy manejando en el computador, podemos tener problemas con ese número tan grande y podemos perder precisión. Entonces puedo hacer una suposición y agrandar el tamaño del triángulo. Entonces voy a dejar que su base sea 1, pero lo voy a alargar de manera que la altura también sea 1. Cuando tengo la altura de 1 y la base de 1, el área pues se vuelve de 1/2, 0.5, un valor mucho más fácil de manejar. Además, cuando estemos manejando el eje de coordenadas en A, B y C, pues simplemente tendremos valores de 1, 0.5, menos 0.5. Sin embargo, pues como esto es un tip, espero que ustedes lo interpreten según lo que habíamos explicado previamente y lo resuelvan de esta manera. Cualquier duda, el foro de RPC estará abierto para estas soluciones o pueden contactarnos de cualquier manera. Soy Gerson Lázaro de la Universidad Francisco Pablo Santander. Muchas gracias.